una vez más la bendición de Dios sobre nosotros. Vamos a continuar nuestra práctica, nuestra enseñanza de este día. Es la fe en Dios, parte 2. Aprendimos de la clase anterior de lo que es cómo nace la fe, cómo crece la fe, cómo caminar en la fe. Y eso es lo que vamos a continuar. Fe en Dios es realmente el fundamento, ¿sí? El que va a escudriñar la palabra de Dios es porque cree en lo que está escrito en la palabra. Es decir, creer que Dios nos va a hablar. Por eso usted está viendo este video. Por eso usted se está capacitando, porque usted ha creído en Dios. Esa es la señal que usted es una persona de fe. Y realmente usted está creyendo que lo que Dios ha dicho en su palabra va a ocurrir. Solamente está esperando el tiempo, el momento, el lugar no lo sabe. Pero Él sí ya conoce todo. Entonces estamos literalmente bajo esa presencia, esa atmósfera de fe. Entonces, siendo que el fundamento de fe en Dios es su palabra, entonces al entender esto debemos de explorar a fondo qué nos dice el Señor en su palabra. Debemos de levantarnos entonces de escudriñar su palabra y debemos de ir más allá y escudriñar el fundamento. En otras palabras, la fe no está fundada en los dichos de la gente. La fe no está fundada en lo que dicen nuestros vecinos, padres, amistades. No, la fe está fundada sobre la palabra de Dios. Escucha bien, sobre la palabra de Dios. Por eso Marcos, capítulo 11, verso 22 al 24 nos enseña. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si Él lo dijo, tenemos que creerle a su palabra. Si Jesús lo ordenó, nos toca a nosotros solamente creer. ¿Es tan fácil? ¿Es tan difícil? Yo le voy a creer lo que dice el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no hay que dudar. Viene a mi memoria cuando usted empezó a caminar, ¿sí? Cuando usted empezó a caminar y luego, un bebé, mejor dicho, empieza a caminar y se cae el bebé y se levanta, o la mamá o el papá dice: camina, camina, yo estoy delante de ti, un paso más, y empezó a caminar, y luego empezó a caminar, y luego dice: ya sabe caminar. Quizás en el principio no salen las cosas como uno quiere. Porque quizás no es la voluntad de Dios. 2, porque realmente estamos haciendo cosas a nuestra manera. Pero quiero decirte que déjate guiar por Dios, ¿sí? Déjate instruir por el Señor y vas a ver la gran diferencia si tan solamente
nos dejamos guiar por Él, habrá mucha diferencia en nuestras vidas. En Santiago, capítulos 2, verso 14 al 26, declara que la fe sin obras es muerta. En otras palabras, aquí hay una explicación, ustedes lo pueden estudiar bien en sus casas, de que la fe sin obras es muerta. En otras palabras, ¿de qué me sirve hablar mucho y si mis obras no tienen voz? ¿De qué me sirve hablar que he hecho o he dicho o hemos hecho, pero no hay nada que podemos tocarle que sí, verdad, existe? Por eso la fe sin obras es muerta. Entonces tenemos que obrar. En otras palabras, quien da testimonio de nosotros que hay un cambio son nuestros hijos, las esposas, los esposos. Hay un cambio. Ellos hablan, dicen, hay un cambio en él, hay un cambio en ella, ya es diferente. Eso significa que ya obró Dios en nosotros. Ya hay un cambio ya. Entonces no hay necesidad de decirles que somos creyentes, que somos hijos de Dios, porque ya hay un cambio que la gente está viendo. ¿Quién está hablando más? Las obras. Por eso ¿qué es lo que podemos conseguir por fe? Número 1, por la fe se consigue la salvación. Número 1, Efesios 2, 8 al 9, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted obtuvo la salvación por la fe, punto final. No le otorgó nadie más, sino que fue la fe. Número 2, llenura y milagros. O sea que Dios nos llenó y ahora somos personajes o agentes de milagros. Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, solo las hace por obras de la ley o por el oír con fe. Entonces, usted se va a llenar de Dios porque oye de Dios, ¿sí? Usted va a empezar a caminar en milagros porque usted se va a llenar de Dios, porque Dios es milagros. Esa es la obra maravillosa de Dios. Número 3, ¿qué puedo conseguir con la fe? 3, sanidad. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es decir, que la oración de fe va a sanar al enfermo. Es decir, alguien se enfermó, usted va a orar por ese enfermo creyendo que Dios lo va a sanar. Y Dios lo sana. Porque usted ahora ya posee el don de sanidad por la fe en Cristo Jesús. Número 4, capacidad para enfrentar cualquier reto. Oh sí, van a llegar muchos retos a su vida. Sí, claro, a nuestras vidas. Pero ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos capacidad, ya estamos capacitados, ya estamos entrenados, ya estamos realmente puestos bien firmes contra cualquier adversidad, contra cualquier reto. ¿Sí? Y eso es lo que hace la fe. Realmente estoy listo. ¿Por qué? Porque estamos capacitándonos, estamos entrenándonos. Por eso Mateo 14:28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y qué tremendo, Pedro. O sea, Señor, si en verdad eres tú, manda que yo vaya a ti, Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó
sobre las aguas. Ah, pero se hundió. Sí, pero caminó. En otras palabras, él intentó. Y claro que ponemos énfasis mucho que Pedro se hundió. Pero ¿por qué no hablar de esta manera? Él vio a Jesús y él dijo, si eres tú, di que yo vaya a ti. Ven. Y caminó. Cuando vemos la palabra caminar, ¿quién más ha caminado sobre las aguas? No había otro, excepto Pedro. Porque se atrevió a creer. Así es que, ¿qué es lo que él quiere que nosotros, qué es lo que él quiere que nosotros hagamos? Es creer en él. Hay proyectos que él se nos va a mandar a hacer. Hay retos. Y le vamos a creer. Dios nos va a dar la capacidad. Porque Él nos manda que hagamos. Él nos manda a orar por los enfermos. Vamos a orar por los enfermos. Él nos manda a creerle en su palabra que Él nos va a bendecir. Él nos va a bendecir. En otras palabras, eso es lo que hace Dios. Cuando vemos acá, y dijo, ven, descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es así que a veces cuando todo va bien, ay, no, pues me siento bien, ¿verdad? Estoy fuerte. Pero de repente cuando empiezan las cosas a moverse, ¿qué hacemos? Empezamos a dudar. Esta enseñanza nos dejó el Señor para que nunca dudemos de su palabra. Nunca dudemos. Jamás vayamos a dudar de su palabra, porque su palabra es fiel, es verdadera. Su palabra se cumplirá al pie de la letra. La palabra de Dios no falla. Así es que hay que creerle a Dios que Él nos ha capacitado para hacer cosas tremendas en el nombre de Jesús. Es más, Él dijo, ustedes harán cosas mayores que yo, porque yo voy al Padre. Yo voy a estar siempre intercediendo por ustedes. Así es que eso es lo que hace la fe. La fe realmente nos capacita. Hermano, hermana, estamos capacitados para cualquier reto. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseña la palabra. Número 5. Superar los problemas. Lo voy a añadir aquí. Superar cualquier tipo de problemas. De veras, claro. Mateo 8, 23 al 26 dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una gran tempestad muy grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Habla de Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos, porque perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Levantándose, reprendió a los vientos y al mar, se hizo grande bonanza. Y después dijeron algunos, dice, ¿y quién es este que aún el mar le obedece? En otras palabras, aún no conocían a Jesús. Ya andaban con él. Estaban cerca de él, pero no conocían quién era él. Pero quiero decirles hoy de que no importa cualquier tormenta, cualquier problema, cualquier situación, realmente el Señor está con nosotros. Él dijo, vayamos al otro lado, dio la orden y el Señor estaba con ellos. Dice que Él se acostó a dormir, Él estaba descansando. Los discípulos eran expertos, ¿sí? Eran expertos en esa área, pero tuvieron problemas, tuvieron dudas, tuvieron dificultades que se espantaron. ¿No sucede con nosotros en ocasiones? Cuando estamos en control de las cosas nos sentimos bien, pero cuando se nos salen del control es cuando
Alguien dijo paniqueamos. Alguien dijo, "Oh, estoy en pánico. ¿Y qué hacemos?" Y nos asustamos. ¿Por qué? Porque queremos estar seguros siempre. Queremos tener el control siempre. ¿Por qué no le cedemos el control a Dios? ¿Qué cosas necesitamos soltar? ¿Qué cosas necesitamos soltarle a Dios? Señor, toma control de esto, Señor. Toma control de este problema, Señor. Yo hoy no puedo. Quisiera arreglar este problema, pero no puedo, Señor. He intentado mucho. Siento que mis fuerzas se acaban. Siento que me debilito más. Siento que no puedo, Señor. Aquí está, Señor. En otras palabras, ¿qué va a hacer Dios con eso? Dios es Dios. Él sabrá exactamente lo que tiene que hacer. Entonces nosotros debemos de confiar en Dios. Sí, fe en Dios. Pero lo interesante es que el número 5, vamos a superar cualquier tipo de problemas. ¿Superó Pedro? Claro. Cuando clamó al Señor y Jesús tendió la mano y ambos entraron a la barca. ¿Qué le parece? Y cuando vemos aquí realmente y vemos el problema, que todos estaban espantados y gritando el uno con el otro y de una forma donde despierten al Señor. Jesús dice, calmados, calmados, hombres de poca fe. Después que Él reprendió el viento, se hizo grande bonanza. ¿Cómo ven ustedes? Hay que clamar al Señor. Para esta lección vemos que estamos capacitados para superar cualquier problema. Número 6. Respuesta de Dios. O sea, ¿qué conseguimos? ¿Qué puedo conseguir por fe? Siempre hay respuesta de parte de Dios. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. Dios y su justicia, realmente vemos aquí, Él nos oye. Él conoce, Él sabe. Él es perfecto, es Dios justo. Él realmente no se le escapa nada a Dios. La respuesta está en Dios. Entonces, si tenemos confianza en Él, vamos a acercarnos a Él. Si tenemos confianza en Él, vamos a hacer las cosas conforme su voluntad. Y si hacemos las cosas conforme su voluntad, Él nos va a oír. La respuesta está en Dios. La respuesta no está en los hermanos. La respuesta no está en el pastor. La respuesta no está en papá y mamá. La respuesta está en Dios. Solamente en Dios está la respuesta. Número 7. Prosperidad. ¿Qué puedo conseguir por medio de la fe? Consigo la prosperidad. A muchos nos encanta escuchar la palabra prosperidad. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. La clave es esta, mis amados. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Todos, ¿no? Pero la clave es esta. ¿Cuál? Buscar primeramente el reino de Dios. Es decir, hay que aplicar el reino de Dios a nuestra vida primero. ¿Qué dice Dios de mi finanza? ¿Qué dice Dios de mi trabajo? ¿Ese trabajo que tengo me da suficiente tiempo para buscar a Dios o me roba? Hay que hacer planes. La finanza que Dios está entregando en mis manos, ¿me está haciendo un bien o me está haciendo un mal? ¿Me está acercando más a Dios o me está alejando?
busquen primeramente el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu. Ese es el reino de Dios. Es paz, es gozo en el Espíritu. En otras palabras, nadie puede obtener paz en su corazón si no hace la voluntad de Dios. Nadie puede disfrutar de la vida en el Señor si no está haciendo, si no está cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué consigo? Entonces, por la fe, consigo prosperidad. Pero primeramente, tengo que ver su reino. Cuando hablamos de su reino, el reino de Dios tiene que extenderse. ¿Cómo se extiende el reino de Dios? Con las finanzas. Pero hay mucha gente que no les gusta cuando hablamos de finanzas, ¿no? Cuando hablamos que tienes que darle a Dios lo que es de Dios. Y si le damos a Dios lo que es de Dios, tendremos cobertura siempre de parte de Él. Un principio muy importante. Y si lo aplicamos, y si lo practicamos, y si nosotros tomamos esta frase o esta clave, ¿verdad? Le garantizo por la palabra que va a haber un cambio radical en su finanza. Ahora, continuamos. Ahora no solamente vamos a caminar en fe, vamos a ver milagros, ya tenemos salvación y estamos capacitados para superar los problemas, pero realmente vamos a incrementar, vamos a crecer. Lucas capítulo 17, verso 5, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Es decir, que la fe, puede incrementar. O sea que esto va de aumento en aumento. Ahora, ¿cómo voy a incrementar mi fe? ¿Qué debo de hacer? Número 1, escuchando la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que usted escuche, eso es lo que usted va a hacer. Si usted escucha la palabra de Dios, se va a llenar de Dios. Si escucha palabras de la gente, de eso se va a llenar. Siempre he dicho yo, de lo que uno come, eso es lo que uno es. De lo que uno ve, de qué se alimenta uno, esa es su vida. Entonces tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Número 2, a través del ayuno y la oración. Debemos orar, debemos ayunar para incrementar nuestra fe. Mateo 17, Jesús les dijo a sus discípulos, había un demonio que realmente no había salido por la poca fe de ellos. Y que a través del ayuno y la oración podían adquirir entonces la fe necesaria para echar fuera ese demonio. Y al ayunar, al orar, nos consagra, ¿sí? El ayuno, la oración nos limpia, nos consagra, nos purifica, afina nuestros oídos espirituales. Entonces tenemos que saber cómo desarrollar nuestra habilidad de oír, nuestra habilidad de escuchar a Dios, de entender a Dios. Y entonces es un hábito que realmente debemos de tener, de estar siempre en la presencia del Señor. Así es que vamos a desarrollarlo. Sí, la fe realmente, para ver milagros tenemos que estar en oración, en ayuno y en su palabra. Y a través de su palabra, a través del ayuno, realmente se van a podrir los yugos. Por eso Isaías 10:27 dice que a causa de la unción se pudre todo yugo. Es decir, la grosura, la esencia, la presencia de Dios en alguien, no hay duda allí. Va a incrementar su fe, va a ser una persona bien capacitada, realmente alimentada con la palabra, con la presencia de Dios, y entonces realmente su fe va a crecer a través del ayuno y la oración.
Yo sé que es difícil a veces aguantar mediodía sin comer o un día completo, pero hay que hacerlo y va a haber una diferencia. Va realmente ese día que va a ayunar, va a leer la palabra, va a cantar al Señor, va a estar en oración. ¡Qué bonito se siente! ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se está alimentando. Es como cuando uno deja de comer, ¿verdad? El cuerpo se debilita. Nadie puede hacer su trabajo sin comer 5 o 6 días. ¿Cómo podemos nosotros entonces hacer nuestro trabajo espiritual si no oramos, si no ayunamos? ¿Cómo vamos a crecer? Imposible. Por eso es necesario que estemos en oración, en ayuno, en la palabra, para que podamos crecer y nuestra fe pueda ir de aumento en aumento. Ahora, la fe como un grano de mostaza. A la pregunta de cómo entonces aumentar la fe, Jesús responde en Lucas 17:6: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, que dice, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Jesús no quiso decir que la fe de ellos debería ser como el tamaño de ese grano de mostaza, sino lo que el Señor quiere decir es que siendo una semilla tan pequeña, la más pequeña, pero se constituyó realmente el más grande. Es decir, esa semilla era la más pequeña, la semilla de la mostaza, la más pequeña, pero ella le creyó. Siendo hortaliza, se convirtió en un árbol. O sea que muchas veces pensamos y decimos, es que soy pequeño, es que no puedo, es que otros pueden mejor que yo, ellos hablan mejor, ellos saben hacer las cosas mejor, yo no lo puedo hacer. Entonces nos hacemos más pequeños. ¿Qué dice Dios? Los pequeños pueden ser los grandes. Dios no busca los grandes, no existen grandes. Él escoge a los más necios, Él escoge a los que apenas pueden, para que el nombre de Él sea exaltado y engrandecido a través. Quizás usted se ha sentido pequeño, pequeña. El Señor le dice hoy, no, eres grande en el reino de Dios. Eres potente, eres invencible en el reino de Dios. Simplemente creerle a Él, que Él está en usted y Él hará su obra gloriosa en su vida. Mateo, capítulos 13, versos 31 y 32, aquí explica que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Quiero decirle, en este momento, si usted le cree a la palabra de Dios, si usted se alimenta de Dios, si usted en realidad abraza estos temas que estamos enseñando, si usted dice, yo le voy a creer, quizás en este momento se siente la semilla pequeñita, pero un día va a crecer. Un día alguien va a decir, enséñeme lo que has aprendido. Un día alguien vendrá a usted y le va a decir, hay un cambio en su vida. ¿Cómo lo has hecho? Eres un buen padre, ¿cómo lo haces? Eres una buena madre, ¿cómo lo haces? He visto que antes no tenías nada, ahora te he visto crecer, te he visto ayudar a otros, te he visto darle alimentos a otros. Enséñame. Sí, nos toca a nosotros enseñarles a otros. Entonces otros vendrán y le van a decir. En otras palabras, apenas es el comienzo. Dios le bendecirá en una manera poderosa y gloriosa
Su bendición es incontable si tan solamente caminamos con la dirección, si tan solamente caminamos bajo la protección y tan solamente somos guiados por este libro. La palabra de Dios hace su trabajo en nosotros y nosotros producimos lo que Dios quiere que se haga. Ese fue nuestro tema el día de hoy. Fe en Dios, parte 2. Bendiciones.